Porque un proceso de consulta, ¿qué implica? Implica recursos, implica tiempo, o sea, implica recursos económicos, implica tiempo, implica recursos humanos, ¿no es cierto? El Estado dedica una buena parte de su tiempo en hacer consulta a un pueblo indígena. Entonces yo creo que ahí también, desde lo que nosotros hemos podido palpar como Estado, ya trabajando ahora como Estado. A veces uno cuando es asesor, parte de una organización, a veces los planteamientos más radicales, más allá de saber si eso es viable o no es viable en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que haber es justamente un punto medio, que los pueblos indígenas tienen que entender que el ejercicio de su derecho pasa por una voluntad primero de sentarse en una mesa a dialogar, a participar, más allá de que yo finalmente esté o no esté de acuerdo con lo que quiere hacer. Porque también es fácil, y nosotros lo hemos vivido, estoy listo, no estoy de acuerdo y no voy. Y me dedico a dialogar con el Estado a través de los medios. Y eso creo que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque distorsiona el proceso, crea mayor susceptibilidad de ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos puesto eso, de repente mañana podemos luego explicar el proyecto de ley para que ustedes puedan conocer un poquito a profundidad. Hemos puesto que una obligación de los pueblos, o sea, la obligación del Estado es impulsar procesos de consulta. Y una obligación de los pueblos es participar, más allá de que esa participación sea a favor o en contra. Ahora, la participación también no se trata de decir, nosotros no concebimos en Bolivia la consulta como un sí o como un no. ¿Por qué? Porque eso no es parte de la democracia intercultural. Los pueblos indígenas históricamente se han caracterizado por discutir, debatir, consensuar. Esa es parte de su democracia. Entonces, por eso es que nosotros hemos discutido bastante la cuestión, por ejemplo, del veto. Porque el veto es decir, no estoy de acuerdo y para de contar una cosa así, tajante. Entonces, consideramos que la consulta es un diálogo, donde se encuentra un punto. Yo como Estado tengo un proyecto. Como pueblo me dicen, no, este proyecto me va a afectar, por ejemplo, mi fuente de agua, me va a afectar mi fuente de alimentación. Puedo hacer que nosotros en Bolivia tenemos un pueblo, los Guarayé, que son vecinos de ustedes, que históricamente su fuente o su dieta alimenticia es de la pesca. Y ahora tenemos un gran problema con la contaminación del río, ¿no es cierto?, donde no hay peces, con juntamente algunas acciones que ha hecho el gobierno paraguayo, que eso ha disminuido la reproducción de los peces. Y tenemos serios problemas, porque la gobernación ha intentado implementar varios proyectos. Les ha dado, por ejemplo, vivienda social. ¿Qué hace este pueblo? Agarra su ventana, quita su marco de la puerta a la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque no está dentro de su referente cultural de ellos vivir así, ¿no? Y eso no es porque el pueblo sea lobo, sea pícaro, sea ladrón, qué sé yo. O sea, no está dentro de su referente cultural. Ha intentado implementar varios proyectos productivos, pero no funcionan, porque históricamente ellos culturalmente viven de la pesca. Entonces, son varios elementos y en nuestro caso en Bolivia tenemos tanta diversidad cultural que la implementación de un proyecto puede afectar menos el mismo proyecto que implementa con los guaraníes que, por ejemplo, un proyecto que implemente con los chimanos. Hay pueblos que son más vulnerables que otros. Entonces, el tema de la consulta no es una cosa vertical que se puede utilizar moldes, ¿no es cierto?, uniformizantes para cada pueblo. Se tiene que considerar muchísimo el tema de el impacto que va a causar la medida, las características y circunstancias en las cuales se encuentra el pueblo al cual yo preveo afectar con la medida. Por eso consideramos que es un diálogo, solamente a través de un diálogo es que se van usando las cosas, se van profundizando y también se van encontrando soluciones. Ahora, a ver, durante el proceso de consulta que vivimos en Bolivia, básicamente una de las lecciones aprendidas es la inclusión de todos los sectores involucrados durante todo el proceso.
tanto en la elaboración de la propuesta como en la consulta misma. ¿Qué quiero decir? Para elaborar este anteproyecto que a la fecha tenemos presentado a la Asamblea es que no había una propuesta inicial de una ley ni por parte, no. Entonces esto implica que se ha empezado a trabajar desde lo mínimo, desde lo mínimo. ¿A qué me refiero? Hasta los mismos contenidos. ¿Qué implica? Inicialmente con todas las organizaciones, conjuntamente el Estado se impulsaba primero los ejes, quiénes eran los sujetos, dónde se hacía la consulta, cuándo se hacía la consulta, etcétera, ¿no? Es por eso que todos los actores han participado durante este proceso, ¿no? Nosotros consideramos indígenas, originarios, campesinos, interculturales, ¿no? Los sujetos de consulta. La otra experiencia que tuvimos es que durante el proceso se han generado documentos técnicos y jurídicos para orientar el debate. ¿Qué implica? ¿No? Muchos pueblos indígenas, fundamentalmente sus bases, como llamamos, no conocían a profundidad qué era el derecho a la consulta. Entonces necesitabas orientar, necesitabas ampliar, ¿no? ¿Cuál era el alcance mismo de este derecho a la consulta? ¿No? Para lo cual se han construido instrumentos técnicos, instrumentos legales que les ha permitido a ellos profundizarse, aumentar sus capacidades en torno a estos derechos, ¿no? Porque muchas veces solamente, eso por ejemplo, muchas veces solamente la dirigencia conoce a cabalidad el alcance de un derecho, el alcance de una ley, ¿no? Y este proceso nos ha hecho una ley de las secciones que se ha llegado hasta la última comunidad para que pueda conocer, ¿no? sobre este derecho a la consulta previa, libre e informada. El otro tema, básicamente, fue el tema de la generación de espacios de diálogo, análisis, debate técnico en temas polémicos para la despolitización, su discusión. Queremos recalcar también que durante este proceso no ha faltado la politización del derecho. ¿A qué nos refiere? Que si bien el derecho a la consulta es un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, ha habido aspectos de la dirigencia o de los grupos, ¿no?, que no han pensado en profundizar el derecho, sino más bien en politizarlo con temas que muchas veces perjudicaban no solo al Estado, sino que también perjudicaban a las comunidades, ¿no?, a los indígenas, originarios, campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, eso, por ejemplo, dentro de nuestra ley está contemplado como aspectos, ¿no?, aspectos negativos de la buena fe durante el desarrollo del proceso de la consulta. ¿Por qué? Porque básicamente el principio que exige para la consulta es el tema de la buena fe, tanto de parte del Estado como de parte de los pueblos indígenas, ¿no? Si hay mala fe de parte del Estado, básicamente ese principio se está violando ya. Si hay parte también, no hay buena fe de parte de los indígenas, tampoco hay un ambiente sano, un ambiente transparente para poder desarrollar la consulta propiamente, ¿no? El otro tema es que se ha conocido una estrategia comunicacional con información oportuna sobre el alcance del derecho a la consulta que facilitó el debate. En muchos, como tenemos en Bolivia 36 nacionalidades, ¿no?, como ya decía mi compañera, por ejemplo, hay lugares donde se habla el quechua, por ejemplo, como la hermana, como planteaba inicialmente el saludo, hay lugares donde se habla el aymara, se habla el guaraní, se habla el mojeño, etc. Y en esos lugares se ha tratado de traducir estos temas para que la gente pueda comprender a su cabalidad sobre este derecho, ¿no? El cual ha facilitado básicamente, ¿por qué? Porque el objetivo era llegar a que los pueblos indígenas, los originarios, los campesinos interculturales, comprendan a cabalidad este derecho para su ejercicio. Porque después no nos servía de nada ir a socializar, informar en la lengua castellano o español, ¿no?, sin que puedan comprender los indígenas, cuando el convenio 169 muestra claramente que en los lugares donde los pueblos indígenas tengan su propio idioma, el Estado debe esforzarse o a través de los traductores para que puedan comprender los indígenas, ¿no? Se ha tomado esa medida también. El otro tema fue que los contenidos del proyecto de ley fueron discutidos y concertados ampliamente. ¿A qué me refiero?
Durante el proceso de consulta se hicieron aproximadamente unos 30, entre 27 a 30 consultas con los pueblos a través de sus organizaciones. Cada proceso de consulta tenía sus propias características. Cada consulta se definía con sus autoridades cuál va a ser la metodología a ser aplicada de acuerdo a sus características institucionales, a sus características culturales y hasta sus características, ¿no?, de acuerdo a su sistema político. Solo les comento, por ejemplo, ahí había lugares donde los tenías que discutir la propuesta en plenaria con todos y concertada con todos en plenaria en cada propuesta. Había consultas donde no, se trabajaban en comisiones. Una comisión trabajaba el tema de sujeto, otra comisión trabajaba el tema de dónde, en qué territorio se hace la consulta, otra comisión trabajaba qué principios se va a aplicar. O sea, era diferente. Por eso decimos que la consulta no es un proceso ordinario, como lo vemos todos los días en un juzgado, donde vas paso por paso. La consulta es un diálogo intercultural donde el Estado se tiene que esforzar en consultar con los pueblos indígenas, respetando sus propias instituciones, sus propias tomas de decisión, sus propias instancias de decisión, ¿no? Y eso para nosotros ha sido una linda experiencia. Ahí hemos percibido, hemos presenciado el Estado plurinacional, ¿no? Lo plurinacional, diferentes formas de decisión de un pueblo con otro pueblo, de una comunidad con otra comunidad, ¿no? Hasta la misma forma de concertar muy diferente. Pero bueno, esas son las costumbres, esas son las propias, esa es la identidad, esas son las propias tomas de decisión que el Estado las tiene que respetar, ¿no? Porque básicamente eso es lo que dice el convenio 169, eso es lo que establece, ¿no?, hasta la Constitución Política del Estado que tenemos en Bolivia, aprobada en 2009. El otro tema, básicamente, se consensuaron temas, ¿no?, coincidentes entre las organizaciones y dejando los temas más complicados para el final. Queremos también comentarles que el proceso de consulta no ha sido, digamos, en todo el proceso no se ha tenido consenso. Ha habido temas muy críticos, ¿no?, las cuales se han tenido que dejar para el final, ¿no? Por ejemplo, un tema fue el tema de sujeto, ¿no? El otro tema fue el tema de consentimiento, el otro tema fue el tema de territorio, de dónde se va a hacer la consulta, y el otro tema latente fue el tema de la compensación, por ejemplo. La compensación. Por ejemplo, yo recojo del hermano que es director, ¿no?, que cada estado, cada pueblo, cada nación tiene su propio proceso, de acuerdo a los temas reivindicativos que tiene. El proceso de los pueblos indígenas argentinos no va a ser jamás a la misma que el boliviano, el ecuatoriano o el colombiano. ¿Por qué? Porque la realidad que viven no es igual, no es similar, ¿no? En ese marco, por ejemplo, quería aclarar, más que plantearse, aclarar, por ejemplo, en Bolivia, si bien se reconoce indígena, originario, campesino, tanto en la Constitución, ratificado por una sentencia constitucional, ¿no?, que es la máxima instancia de interpretación legal, ¿no?, donde lo indígena, originario, campesino tiene igual jerarquía o de igual aplicación que la que establece el convenio 169, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo indígena, lo originario, lo campesino en Bolivia tiene las mismas características. ¿A qué me refiero? Tiene su territorio, tiene su cultura, es preexistente, ¿no?, etcétera. Tiene sus instituciones propias, tiene su cultura, tiene su cosmovisión, etcétera. Por esa situación, y en el marco de los parámetros que establece el convenio 169 de cómo identificar a un pueblo indígena, ¿no?, se ha contemplado en la Constitución y es la que se aplica y la que está incorporada en la propuesta de ley de consulta previa, libre y informada. Antes de elaborar esta propuesta, ¿no?, antes de tener este proceso de consulta,
muchos pueblos indígenas y muchas organizaciones indígenas no habían profundizado el derecho a la consulta, no se había profundizado en para qué el derecho a la consulta, solo hasta el momento se había aplicado fundamentalmente en la parte del pueblo guaraní que la consulta era para que te den plata y listo, y se dé vía libre al proyecto, y eso se entendía, pero ¿qué ha pasado con los pueblos? Se ha recibido no sé cuántos millones de plata y nunca el pueblo indígena mejoraba en sus sistemas de vida, Entonces, todos esos elementos se ha hecho que se vaya a profundizar en el derecho a la consulta, Muchos de esos elementos han permitido que el derecho a la consulta no es simplemente para decir sí o no, sino es para construir de manera conjunta entre el pueblo indígena y el Estado políticas que permitan mejorar, o que permitan garantizar el ejercicio libre de esos pueblos indígenas de acuerdo a su forma de vida. Es eso, Es por eso que decíamos que la consulta es un diálogo intercultural para incorporar muchas veces a un proyecto aquellos intereses que tiene ese pueblo de manera colectiva. Durante este proceso de consulta ha habido una lección, más que una lección, creo que es un logro para nosotros dentro del proceso, es que se ha podido conformar o se ha constituido la Comisión Nacional. ¿Y qué era la Comisión Nacional? Era una instancia donde estaba representado, estaba conformado por una representación del órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral a través del CIEPDE, instituciones como la Defensoría del Pueblo, y lo fundamental, las organizaciones indígenas originarias campesinas, tanto por sus representantes como también por sus técnicos asesores. Esta instancia está la máxima instancia donde se decidía o donde se concertó la propuesta de la ley de consulta previa. Como podrán ver, esta instancia conformada toma en cuenta, digamos, no solo a las organizaciones o no solamente al Estado, sino toma en cuenta tanto al Estado de los pueblos indígenas para desarrollar un trabajo conjunto, en el marco del diálogo intercultural. Básicamente, esta comisión, como les decía ya la licenciada Magalí, no ha sido fácil de consolidar o de conformar, porque muchas veces habían organizaciones que no participaban, pero al final se consolida con toda la representación. Y lo más fundamental, había una organización indígena que no era parte y solicitaba incorporarse, se lo incorporaba. Había institución que quería participaba. ¿Por qué? Porque básicamente esa era la amplitud de esta comisión. No era una comisión restrictiva, sino que era una comisión incluyente. Porque básicamente uno de los principios que regía la comisión era la construcción conjunta, participativa y democrática de una propuesta de ley que estaba dirigido a profundizar el ejercicio de la consulta previa libre e informada. ¿Por qué digo a profundizar? Porque hasta esa fecha se había ya implementado la consulta en algunas materias. Lo que queríamos era profundizar con esta ley, profundizar mucho más el alcance del derecho a la consulta previa libre e informada. Otro tema también no solo ha sido todo positivo durante el proceso, como en cualquier proceso, no todo es blanco, no todo es negro, también se han tenido aspectos negativos, ya los que les comentaba, Por ejemplo, en algunos casos, en algunos procesos de consulta, se ha politizado este tema del derecho a la consulta, Básicamente, ¿en qué se ha reflejado esa politización? Que, por ejemplo, en algunas organizaciones indígenas, por el simple hecho de no ser parte, del proceso de cambio que se vive
viven en Bolivia, ¿no? O sea, trataban de bloquear este ejercicio, ¿no? Algunos dirigentes a las bases. No solo hacía daño al ejercicio mismo del derecho, sino también hacía daño a la comunidad del pueblo porque estaba bloqueando un derecho que está constitucionalizado para su ejercicio, ¿no? El otro tema es que el tema de la monetización del derecho, ¿no? Por ejemplo, en este tema, ustedes se acordarán, por ejemplo, el problema del TIBNIS. Si uno va al TIBNIS, ¿no? Si uno va al territorio mismo del TIBNIS y compara, digamos, con las declaraciones de los dirigentes, ¿no? Y compara, digamos, con la realidad que se vive en el TIBNIS, no es, digamos, no es similar, ¿no? Por eso muchas veces, no sé, alguien dijo, no es lo mismo que plantee una cosa el dirigente y otra cosa que viva la realidad de sus comunidades, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces por ejemplo, hay en la historia, ¿no? Muchas organizaciones externas, digamos, externas a los pueblos indígenas, externas al mismo movimiento, han empezado a monetizar, ¿no? El ejercicio de este derecho, ¿no? Y lo otro también, lo que les comentaba antes, los pueblos indígenas, las organizaciones pensaban que el derecho era para solamente poner precio, ¿no? A un proyecto para que se pueda ejecutar, ¿no? Es como se ha vivido. Ya, yo como dirigente, como organización, para que implementen este proyecto en mi territorio, tanto de dinero o tanto de este monto. Entonces, aquí antes no se discutía con profundidad dentro del diálogo cultural, ¿no? Garantizar el derecho de vida, garantizar la forma de vida del pueblo, sino se discutía cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dejar de plata. Eso se discutía, ¿no? Y por eso decimos que el derecho en ese momento se ha monetizado, y lo cual no debería ser. Sino, tal como establece el convenio, debería discutirse, ¿no? Cómo se va a garantizar el ejercicio, cómo se va a garantizar la vivencia de un pueblo, ¿no? Cuando se pretende implementar un proyecto, puede ser hidrocarburífero, proyecto caminero, proyecto minero, etc., ¿no? El otro tema también es lo que les decía, negativo al ejercicio de la consulta por los sujetos. También durante el proceso hemos vivido que hay pueblos, hay comunidades que se han negado a ser parte de la construcción de este proceso, a ser parte de la construcción de la misma ley. Razones, a través de su organización, su dirigencia lo habrán discutido, pero ha habido negativa también de participación, ¿no? De algunos sujetos, de algunas comunidades del proceso, ¿no? En ese marco, el Estado, nosotros como Estado, no hemos cumplido en convocarlos, volverlos a convocar y volverlos a convocar. ¿Por qué? Porque un principio que marca el convenio es que el Estado tiene que esforzarse, tiene que hacer los esfuerzos necesarios para poder consultar con un determinado pueblo cuando sus derechos colectivos no pueden ser afectados por la implementación de un proyecto, ¿no? Pero eso no implica que 100 años va a seguir convocándolos. Hay un momento donde el Estado tiene que tomar la decisión, pero previamente haber cumplido, ¿no? esos principios que establece, ¿no? La normativa en torno a los derechos colectivos. Comenzó el diálogo con Petrobras y con funcionarios del Estado boliviano. Y comenzó como a las 10 de la mañana y terminó de eso como a las 4 de la madrugada. Era un diálogo de ida y venida, ¿no? Y me sorprende a mí que lo que exponen acá, y me da risa en parte porque yo lo he vivido con los funcionarios del gobierno de Evo Morales. Decían, ¿no? Nosotros, porque gasoducto pasaba por territorio de una comunidad, y decía que afectaba con todo el impacto ambiental que tenía, ya no se iba a poder cazar, no iba a poder recolectar. Bueno, dice, no se puede cazar, y el gobierno le ofrece un vale por 2 kilos de crucero por semana por ejemplo.
para que la comunidad pueda subsistir. Dice, no, por ahí está nuestra hierba medicinal. No se preocupen que el gobierno de Bolivia todo era vale, ¿no? El gobierno de Bolivia le va a dar un vale para la farmacia para que ustedes puedan ir a buscar los medicamentos que necesitaban. Y todo era vale, o sea, y Petrobras, por otro lado, venía con otra propuesta. Más seria, bueno, entre la negociación de un lado y de otro lado, llegó a las 4 de la mañana y se cerró porque se cerró con proyectos productivos, con programas de infraestructura, con programas de salud, todo, pero con la empresa Petrobras, no con el gobierno. El gobierno únicamente se dedicaba a emitir vales para que los hermanos vayan y puedan solucionar su apuro de acuerdo a la situación, ¿no? Fue una jornada bastante ardua, ¿no? Un trabajo porque ahí los hermanos han demostrado su capacidad y su información que tenían en relación a la consulta con que se tenía que dar al pueblo originario. Con técnicos, por supuesto, de la PG muy bien capacitados y que demostraron ahí cómo se plantaban ante el gobierno con su postura y cómo se plantaban ante la empresa. Yo creo que en apoyo, con el apoyo de ningún dirigente que comenzó a las 10 de la mañana se movió hasta que no terminó la negociación. O sea, tal vez en otro pueblo sea diferente la situación, pero yo que he vivido ahí puedo dar fe de que los hermanos de la zona cafetera de arriba estaban informados con relación al tema de la consulta y bueno, y eso es lo que valió el tema de llegar a buen puerto con la negociación del paso del gasoducto. Aparte, si no se llegaba a un acuerdo de esa fecha, creo que la obra iba a demorar como un año más para pasar el gasoducto hacia Argentina. Y nosotros no íbamos a tener ganas. Este proceso nosotros lo estamos viendo como un aprendizaje mutuo, como un camino que vamos recorriendo tanto el Estado como el pueblo indígena. Porque si bien es cierto, nosotros hemos aprobado el convenio 169 del año 91, se supone que a partir del 91, hasta el 2014 que estamos ahora, se han venido desarrollando procesos de consulta. Y antes del 2009, cuando se aprueba la Constitución Política del Estado, y en ese momento que se establece que es el Estado que hace el proceso de consulta, hemos tenido las intervenciones directas de las empresas interesadas en los proyectos. Y no nos vamos a negar que todo ese proceso del 91, por decirlo, al 2005, que es cuando se empieza a ordenar a través de normativa el tema de la consulta, se ha dado una distorsión del ejercicio del derecho. Y eso es real. ¿Y dónde hemos tenido con mayor experiencia en tema de consulta? En el sector hidrocarburífero. ¿Y cuál es nuestro sector hidrocarburífero? Estamos sobre todo toda la parte del Chaco, llano, ¿no es cierto?, a la Amazonía. ¿Y quiénes están ahí? Básicamente están el pueblo guaraní, asentado en territorio colectivo. Entonces, y el Estado se supone que viene a intervenir en estos procesos a partir del 2009, cuando se constitucionalizan los derechos. Entonces, imagínense, no dudo que lo que usted dice sea cierto, que seguramente los compañeros servidores públicos, como nosotros denominamos en Bolivia, ofrecían vales y más vales de otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un aprendizaje. Si usted tuviera aquí a servidores del Ministerio de Hidrocarburos, de Minería, Medio Ambiente, le aseguro que el discurso de ellos con el nuestro fuera diferente en esta misma mesa. Si vemos una estadística de los conflictos que hemos tenido con pueblos indígenas, vamos a tener un común denominador con los guaraníes. ¿Y por qué? Por el tema de consulta. Y en esta ley estamos intentando reencauzar aquellos malos hábitos, entre comillas, o estas distorsiones que se han dado en el proceso de consulta hasta acá, para reconducirlo. Porque usted me dirá que es lógico que yo me siente con usted y usted primero me diga cuánto me vas a compensar antes que discutir, ¿no es cierto?, en qué me vas a afectar y cómo me vas a afectar.
O sea, eso no es lo lógico, ¿no es cierto? Lo lógico es sentarse y discutir. Esta es mi propuesta como Estado, que el pueblo discuta y analice qué es lo que le va a afectar y finalmente pedir, ver si no podés mitigar, resarcir el daño que están causando, finalmente indemnizar. Porque creo que para todo pueblo debiera estar en primer plano la sobrevivencia como pueblo, el modo de vida, etcétera, etcétera. Y yo como Estado no te puedo primero pagar sin saber si el daño que te voy a causar va a ser efectivo. Primero tengo que prever esos daños, luego que se efectivicen esos daños, finalmente pues pagarlo, no voy a pagar por adelantado. ¿No? Entonces son varios elementos a discutir y que se han venido, que no es culpa de los pueblos indígenas, evidentemente no es culpa de los guaraníes que se haya distorsionado el proceso, porque ahí no había control, la presencia, el garante que es el Estado. O sea, ahí era libre albedrío, venían, y claro, las empresas con esa dinámica de, sobre todo en el auge de la privatización que se dio en nuestro país, de las empresas, del Estado, ellos lo que les interesaba era implementar sus proyectos, y no les importaba si para eso tenían que comprar conciencia y alma. Ahora, no el pueblo guaraní en su conjunto es que se haya dedicado a este negociado, han sido unas cuantas personas que en ese momento fungían como dirigentes. Y otro tema, digamos, que es importante, por lo menos en nuestro país hemos empezado a discutirlo, es justamente el dirigente eterno. Hasta 20 años son dirigentes. Entonces, el poder en cualquier cristiano, ya sea indígena, no indígena, de organización, de Estado, pues hace daño, corrompe, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hace falta esa institucionalización de su forma de organización. Hay muchas decisiones que toman los dirigentes que su base a la hora, la verdad, ni se enteran. ¿Por qué nosotros hemos tomado esa decisión de no solamente quedarnos a consensuar la ley, a discutir, a construir la ley en la máxima dirigencia, sino que hemos bajado a las regionales, es decir, a la estructura intermedia y finalmente a las máximas de la consulta, para justamente garantizar la participación de realmente los pueblos indígenas? Muchos temas eran polémicos que no se daba para atrás ni para adelante, para ponernos de acuerdo, los hemos consensuado con las bases. Entonces, por eso es importante, en algunos casos, y eso habrá que ver, digamos, del momento, la coyuntura, el contexto, realmente no dejar esa monopolización sin violar esa forma de organizarse que tiene un pueblo, la participación de las bases. Y ahora, como les decía, nosotros todos los servidores públicos estamos en ese proceso de formación, del cambio de chip. Nosotros nos hemos topado, por ejemplo, con eventos de consulta fin de semana. Muy difícil es que un funcionario, un servidor público pueda sacrificar su fin de semana para ir al campo, para trabajar con él. Y eso es algo que nosotros debemos cambiar, porque se supone que somos Estado y el Estado tiene que estar donde está la gente, ¿no? Entonces es un proceso de formación, ¿no? Y sí hemos tenido, sobre todo con el pueblo guaraní, no es por aludir a los guaraníes, este conflicto, porque, bueno, vuelvo y repito, no de repente no es culpa del pueblo, sino de la forma como las empresas han empezado a operativizar, ¿no? Complicidad con el presidente de la PG que estaba en ese tiempo. Sí, exactamente. Entonces, pero ese problema se ha dado y eso es real. Entonces, lo que les queremos hacer con esto no es, digamos, desacreditar al pueblo o a los dirigentes, sino que eso susceptibiliza mucho a un Estado, ¿no? Como hasta no hace mucho hemos tenido conflicto con el pueblo guaraní, por ejemplo, en una determinada comunidad, se hizo consulta y luego de pronto aparece una comunidad nueva, se compra una hectárea de tierra ahí cerquita, pone su carpita, dice exijo consulta. Entonces no es porque realmente ese pueblo esté interesado en participar, sino más bien en cuánto va a recibir. Y eso es una realidad. Y eso pone susceptible al Estado y se tensiona la relación, ¿no? Ahora, otro problema que hemos identificado es que ahora al Estado ven como más o menos su adversario, del cual tengo que desconfiar. Si antes era la empresa petrolera, la empresa transnacional, ahora es el Estado, ¿no? Nos dicen, no puede ser el Estado juez y parte, ¿no? Ese es un argumento que de repente en determinados casos es válido, ¿no? Por estas, de repente, inclusive malas prácticas que todavía tenemos algunos funcionarios. Hay una cierta resistencia, se
si es por el Estado, me imagino, por el gobierno de Bolivia, a ver a los pueblos originarios también como sujeto de derecho a la administración económica de sus recursos, ¿no? En ese sentido, creo que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que hablar en relación al sistema económico, no como una compensación de un daño, sino como sujeto de derecho de poder administrar ese recurso a través, ya sea de propuestas, a través de una coparticipación, a través de lo que implica realmente ese proceso, no solamente de ser consultado, sino un proceso que también contemple el consentimiento, y no en lo abstracto del sí o por el no, sino la consecuencia de lo que implica ese sí o ese no, me parece. Y por otro lado, esto que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ese derecho de decir que sí o que no, pero también tenemos ese derecho de proponer alternativas superadoras a lo que se nos propone. Al menos yo lo entiendo así, y de alguna manera nosotros en la propia comunidad lo hemos ejercido de esa manera. Por otro lado también el tema de la información, ¿no? En este proceso que nosotros hemos venido consolidando como organizaciones en nuestros territorios y como espacio político, tiene que ver con ese derecho al acceso a la información, que sea previa, que sea libre y entendida desde ese concepto, digamos, no desde tal vez la cuestión de, digamos, de condicionamiento político, de un cierto condicionamiento económico, ¿no? Me parece como que nosotros de alguna manera tenemos experiencia de lo que hemos trabajado en relación a lo que implica el consentimiento para nosotros y de lo que implica la consulta y cómo debiera ser ese mecanismo. Y realmente me sorprende porque en algún punto también ustedes decían que hay como un apartado de la coparticipación o de la rentabilidad económica, ¿no? Como que no termino de entender esa cuestión como tan negativa, ¿no? De decir, bueno, los pueblos originarios no somos capaces de administrar, no somos capaces de proyectar nuestra sustentabilidad, proyectarnos hacia adelante, sino que es una cuestión negativa. Nosotros en lo práctico que hemos venido haciendo no nos pasa eso, y por eso decimos, bueno, ¿dónde, cómo? Yo siento por lo menos que no estamos cerrados en lo que estamos haciendo nosotros, es decir, de ejercer plenamente el derecho a la consulta. ¿Cómo son los mecanismos de la consulta? ¿Cómo tiene que ser? Que tiene que ser libre, informada, y que nosotros tenemos el derecho de decir que sí o que no, y que tenemos también derecho a esa parte de la distribución económica, porque en definitiva son recursos de nuestros territorios, desde nuestros territorios donde se extraen y donde se sostiene, digamos, la economía del país en este caso, ¿no? Y porque entendemos que somos sujetos de derecho en primera medida, ¿no? Eso, digo, como una cuestión que no me cierra, digamos, como un proceso participativo de los pueblos, ¿no? Tal vez es porque está como muy abierto también a lo que ustedes dicen, ¿no? A la parte cultural, al campesinado, a quiénes son los que de alguna manera toman la decisión sobre lo que se hace en el territorio de los pueblos, ¿no? Que en este caso muchos de nosotros tenemos que decir de lo que hoy estamos decidiendo somos nosotros, las propias organizaciones, las propias comunidades en nuestro territorio. Sí, eso. Y que tal vez tenga que ver justamente con esa diversidad cultural y que tenga que ver también con la territorialidad que cada uno de nosotros tenemos. Más allá de que Argentina muchas de las cosas que hace, que firmó y que ratificó, tiene que ver con una normativa así muy responsable, nosotros sí lo ejercemos con responsabilidad de alguna manera. En nuestra Constitución Política del Estado tenemos como una forma de descentralización política y administrativa del Estado justamente las autonomías, y dentro de los tipos de autonomía tenemos contemplado la autonomía indígena, que la autonomía indígena va con su estructura de gobierno propio, la potestad o la facultad de administrar sus recursos,
de emitir sus propias normas para su territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros sí consideramos que los pueblos indígenas tienen que llegar a ese nivel, pero también consideramos que todo eso es un proceso. Un proceso porque solamente para muestra nosotros tenemos el fondo indígena, que es un porcentaje de los hidrocarburos, del impuesto a los hidrocarburos, que va como una bolsa, como una forma de participación en los beneficios de las naciones y los pueblos indígenas argentinos. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora tenemos acumulado, y todos los años se van acumulando los recursos porque los pueblos indígenas no tienen esa capacidad de gestionar esos recursos todavía. Tienen un sistema que se aprueba un proyecto, se les va desembolsando por parte, pero para seguir desembolsando tienen que venir a rendir cuenta, porque es recurso del Estado, y en nuestro país recursos del Estado que se da a cualquier persona que tienen que rendir cuenta. Y muchos proyectos, la mayoría de esos proyectos están ahí trancados, inconclusos, porque el pueblo que se adjudica un proyecto, recibe el primer desembolso, no va a rendir cuenta de esa parte para que le sigan desembolsando. Entonces, ahí, digamos, de repente lo que falta son fortalecer las capacidades de administración, de gestión de los recursos del pueblo. Pero tenemos ese problema y es real. Es más, de hecho, el presidente dijo que va a empezar a utilizar esos recursos para invertir en proyectos productivos, proyectos camineros, etcétera, etcétera. La cuestión del sujeto y que a nosotros nos implica todo el tiempo reforzar la institucionalidad como pueblo, el sujeto de derecho específico, el cual hay un apartado de derechos fundamentales que hace mencionar, derecho a la autonomía, al territorio, a la identidad como pueblo. Entendemos que en Bolivia sucede lo mismo que sucede acá, que el Estado va tomando un proceso de reconocimiento de los procesos culturales de los pueblos originarios, lo mismo que acá. O sea, nosotros hablamos de que somos más de 40 pueblos originarios, pero sin duda que somos más, nada más que el proceso de autorreconocimiento, pasado un proceso de colonización primero y luego los estados afianzándose en nuestros territorios y sobre nuestras identidades. Más vale que en este último tiempo y en las instancias que andamos, los pueblos empezamos a emerger con nuestras propias identidades, así que no sabemos qué va a ser de estos estados mañana, ¿no? Digo, en el futuro. Entonces, desde ahí, acá en el 2008 se dio una puja importante con respecto a lo que eran los intereses del país, del Estado y qué queríamos, ¿no? Pero hubo un amplio sector de la oligarquía terrateniente que se autodenominó el campo, ¿no? Y eran los grandes terratenientes que se han apropiado de territorios, sobre todo de territorios de pueblos originarios, y que a partir de lo que ha sido el monocultivo de la soja en algunos casos y en otros la ampliación agroganadera, han ido avanzando sobre el territorio de pueblos originarios, desalojándonos de los lugares ancestrales y naturales de vida, para nosotros quedar alimentando en algunos casos reductos urbanos o periurbanos de pueblos, de poblaciones, de poblados. Entonces es necesario para nosotros identificar bien el sujeto y hablar. Nosotros naturalmente hablaríamos del Mocoy, del Mapuche, del Diaguita, del Com y así de cada uno de los pueblos, y aceptamos el término pueblos y naciones originarias, ¿no? Y así hay un mapita de un propio relegamiento en donde decimos apoyo a los pueblos originarios. El Estado argentino no es que tenga reconocido a todos, también debe andar por los 30 más o menos, o sea, acercándose a los 30 en cuanto al reconocimiento, viene bien lento eso, pero si nosotros nos conocemos y nos autorreconocemos en esa instancia. Y ahí entonces es necesario para nosotros diferenciar el campesino del campo, el que se quiso apropiar de eso, ¿no? y poder tener claro. Lo otro también es en el grado de retomar la palabra en primera persona. A nosotros nos obligó y nos implicó también sacarnos de encima otras representaciones, ¿no? Y ahí entran las ONG, las iglesias, los partidos, los gremios. Sin duda que son variables que van a aparecer en cualquier proceso participativo porque tiene que ver con coyuntura que se dan en esa instancia de los procesos. No estamos ajenos a eso y no le esquivamos a esa discusión también.
porque nosotros tenemos también una postura política, buscamos la política propia, la de ese pueblo, la de esa organización del pueblo que toma el insumo o el mandato de su pueblo. Sin embargo, sabemos que hay que dialogar, o vamos entendiendo el diálogo con otras realidades culturales, pero cada vez sacándonos más de encima a estos que nos han tenido la mano encima, ¿no? Las iglesias, y en algún momento también el onegerismo indigenista, donde aparecieron técnicos especialistas. Entonces cada vez más los pueblos vamos teniendo nuestros propios voceros, nuestros propios delegados para las instancias. Y con respecto al proceso de consulta, algo que nosotros estamos observando, no sé si allá cómo lo vienen viendo, pero tiene que ver con una propuesta también propia de los pueblos, porque dado el proceso de consulta o aprobado, supongamos, llegamos a un acuerdo que nosotros vamos a seguir hablando, que si bien el convenio, la declaración no diga, tienen el veto, sabemos que los territorios son nuestros, que estamos hablando de la realidad de un pueblo originario. Eso será correlación de fuerzas, será procesos de diálogo más, diálogo menos. En función de eso, siempre este espacio, al menos como pueblo originario, busca el diálogo intercultural cierto, ¿no? el que nos sienta en igualdad, ¿no? En igualdad de condiciones. En el supuesto que llegamos a un acuerdo, ahora, ¿quién hace el estudio de impacto ambiental? ¿Sí? Si va a ser de vuelta el interviniente, si va a ser el Estado, la ONG, la minera, lo que fuere, ¿no? Si va a ser ellos, ya sabemos que el resultado le va a dar redondito, de acuerdo a sus necesidades, a la respuesta que necesitan. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido también poder pensar cómo volvemos a constituir espacios de diálogo para que en ese estudio estén ambas partes, estén las partes centradas en igualdad, esté el técnico ambiental, pero que también esté el del pueblo originario, entendedor en cosmovisión, en pautas culturales, en costumbres, reflejando el pensamiento de la afectación, ¿no? Y de la afectación directa o indirecta, que es también otras partes que por ahí no se han mencionado, como que a veces lo directo es lo palpable, lo visible, lo que se ve, y hay cosas que tienen que ver con cuestiones más de lo que no se palpa, lo que no es visible, pero pasa, trasluce, que tiene que ver con las identidades por ahí más espirituales, filosóficas, que tenemos los pueblos originarios, lo que simboliza cada espacio territorial y los elementos que lo componen. Entonces, en esa instancia, si es que algo han podido, si algo surgió de ese proceso participativo en cuanto a esto, en el estudio de impacto ambiental o la figura que se le dé a lo que implica eso, ver dónde se afecta, qué se afecta, cuánto se afecta, quién mensura eso, ¿no? ¿Quién mide eso? El tema de la ONG que lo planteaba el compañero y cualquier otra persona, tercero, nosotros le denominamos, que intervenga en un proceso. La Comisión Nacional estaba conformada formalmente por el Estado, legislativo, ejecutivo, electoral, los representantes del pueblo indígena, Naciones Unidas en su calidad de veedora, observadora, acompañamiento del proceso y el defensor del pueblo. En esta instancia no ha habido propuesta ni del Estado ni de los pueblos indígenas de incorporar ONGs. Porque de repente también su rol venía un poco desgastado con el tema del TICNI, que fueron los que realmente jugaron ahí un rol determinante para que ese caso se conflictice, se polemice y en realidad sea paradigmático desde el punto de vista positivo y negativo. Entonces, no hemos tenido esa participación en esa instancia de decisión y de análisis, debate y consenso. Sin embargo, en los procesos de consulta, como era de acuerdo al pueblo y se acordaba el procedimiento con cada pueblo, en muchos de los casos han participado en calidad de asesores acreditados por la organización o por el pueblo y han participado en el debate. También han participado escribiendo, emitiendo, generando algún tipo de opinión pública. Pero hasta ahí ha sido la participación en este proceso de la elaboración de la ley.
El tema que plantea el compañero me parece que es interesantísimo y de fondo. El tema de los proyectos que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental, cómo se elabora, cómo se lo gestiona, cómo se lo discute. Nosotros consideramos que esta es una ley marco, que si bien es cierto aterriza, avanza mucho más lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales, pero también nosotros en la misma ley contemplamos de que debe haber una legislación sectorial que aterrice con procedimientos, con instrumentos que nos permitan medir, por ejemplo, el impacto que se va a dar con cada proyecto. Algunos instrumentos, porque ese tema de la afectación, lo hemos podido ver con Ecuador, con Colombia, con el Perú, es una cosa demasiado amplia y abstracta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la afectación de los derechos culturales. Y bueno, otra vez, y de repente un ejemplo con los guaraníes, no porque tengamos algo contra los guaraníes, sino es la experiencia buenas y malas con los que más hemos desarrollado. Nos dicen en un estudio de una sísmica, y eso fue hace una reunión del sector de los hidrocarburos de Santiago, me acuerdo, ¿no? Se ha embarrancado una vaca por el ruido. Entonces la vaca costaba $80.000 porque la vaca era una vaca especial, una vaca no sé qué. Entonces y eso me afectaba a mí, mi cultura, etc. Entonces como que este tema de la afectación, sobre todo cuando hablamos de lo cultural, está como demasiado abierto y da para alguna discrecionalidad tanto del sujeto del derecho como también del Estado, ¿no? Porque nosotros como servidores públicos, con una cultura diferente, podemos ir y hacer una valoración más o menos alegre, ¿no es cierto?, de qué es la afectación en ese sentido. Entonces sí consideramos que las legislaciones específicas tienen que profundizar y ahí sí establecer como procedimientos mecanismos, porque no es lo mismo implementar un proyecto de hidrocarburos que un proyecto de minería o un proyecto carretero. La afectación es diferente. Y no es lo mismo, les decía yo al inicio, implementar esos tipos de proyectos en un pueblo guaraní, como un pueblo más fuerte del oriente, de tierras bajas, que implementar un proyecto con los chimanes en la Amazonía. Entonces, esas valoraciones que a veces caen en lo subjetivo, nosotros en la ley recordemos que se debe haber un desarrollo específico en cada sector, tomando en cuenta la experiencia que tienen, el grado de afectación que pueda tener un proyecto y sobre todo el interés que tiene que tener el pueblo. Porque hemos podido ver que la participación, por ejemplo, en una medida legislativa es diferente que en una medida administrativa. Porque una medida legislativa no te va a generar recursos, ¿no? O sea, una medida legislativa es propuesta, es debate, es análisis para consensuar. En cambio, una medida administrativa, de una u otra manera, hay la expectativa del pueblo que tiene que quedar algún tipo de beneficio más tangible, es normal. Yo les explicaba que también el Estado, en este sentido, a veces considerado como chantaje del pueblo indígena, cuando el pueblo indígena haga un proceso de consulta que habla de otros temas como ser salud, educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Y eso el Estado todavía no lo entiende, pero eso es por la alta falta de presencia del Estado en su territorio. O sea, ha habido una exclusión durante muchos años, ¿no es cierto? Y es normal que ahora que el Estado está más cerca del pueblo, de las comunidades, hay esta expectativa que su problema durante años acumulados se lo resuelva de repente en ese momento. Y eso es normal, pero eso lo tenemos que entender. Por eso es que estamos en un proceso de formación y no tomarlo como un chantaje del pueblo, sino que está en su legítimo derecho de esperar, de entender de todos esos problemas acumulados durante muchos años. Ahora que el Estado aquí está, tenemos que aprovechar para que nos